Muy bien, 7:05 en la mañana, gracias por la sintonía. Seguimos, esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Esta semana, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a 3 años de privación de libertad al ex defensor del pueblo Freddy Carrión como autor directo del delito de abuso sexual. Esa es la figura por la cual ha sido sentenciado el doctor Carrión. La Fiscalía había pedido 7 años, la pena máxima. Finalmente el tribunal, por unanimidad, se pronunció por una sentencia de 3 años que termina siendo una sentencia de primera instancia susceptible de apelación. Entendemos que ya la defensa de Freddy Carrión procedió justamente a presentar la apelación correspondiente. ¿Cómo asume esta sentencia Priscila Schettini, esposa del ex defensor del pueblo que visita nuestro estudio aquí en Sonorama, la gran señal nacional? ¿Cómo le va, Priscila? Bienvenida. Gracias, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todas las personas que nos están escuchando y mirando a través de este prestigioso medio. Bueno, en la situación familiar con la sentencia de Freddy Carrión, hay que decir que nuestra familia, mis hijos, nosotros nos encontramos devastados. No entendemos cómo actúa la justicia en nuestro país, no entendemos cómo puede existir una justicia tan parcializada y politizada, que es más. La sentencia de 3 años, si bien es cierto, es una sentencia mínima como tal, a pesar que la fiscal pidió la sentencia máxima más agravante, cerca de 6 años, 8 meses para ser exactos, que no se acogió. ¿Por qué? Porque la fiscal general del Estado no pudo demostrar la culpabilidad de Freddy Carrión, no ha podido demostrar con pruebas ni con argumentos. Y lo que es más grave, Fabricio, que la fiscal presenta un perito médico legal que realiza 4 días después la pericia, un médico legal que tiene denuncias por fraude procesal, casado con fiscales de aquí de la provincia de Pichincha, y por lo tanto sus informes son con escasa veracidad. Nosotros llegaremos también a las instancias pertinentes con este mismo perito, porque la información que emite a los jueces es una información falsa, que se contradice a las versiones de los testimonios anticipados de la supuesta víctima, del propio señor Falconi. Hay que ser claros, la supuesta víctima menciona claramente en su testimonio anticipado, que es lo que más vale en esta sentencia como tal, menciona: el doctor Freddy Carrión le tocó físicamente a usted, y ella textualmente responde no. El señor Falconi en su testimonio, que era el único testigo que ella tenía, menciona que aparentemente o queriéndole, esas son las 2 palabras que utiliza, tocarle su cuerpo. Nunca aseguraron absolutamente nada. Y lo más grave es que en este juicio, en estos 3 días, se pudo corroborar que existieron más personas en ese departamento. Encontraron más huellas en los vasos, otras muestras de otras personas en el espacio del baño de la habitación de la chica. Por lo tanto, no estuvieron solo los 3, hubieron más personas y no sabemos quiénes fueron. Justamente, Priscila, buen día. ¿Cómo entender esta sentencia por el presunto delito de abuso sexual, o así lo ha confirmado en este caso la Corte de Justicia, cuando no hubo una acusación particular por parte de la víctima en este caso, y cuando vimos que a lo largo del proceso no estuvo, pues digamos, figurando tan presente? Sí, eso es lo más extraño, ¿no? Y el único testigo de la supuesta víctima que llevó sin ningún informe, sin ninguna aparición anterior, también este testigo, fue un psiquiatra. El psiquiatra dijo que necesitaba tratamiento psicológico y que esto costaba $21,600. Entonces la fiscal lo que pide es una sentencia máxima más los $21,000 que tenemos que pagarles. Entonces solamente aparecieron para pedir dinero por un tema que estaba devastada, estaba acabada, que no se podía parar, que estaba en una depresión extrema. Pero la vemos anteayer saliendo a los medios después de 5 meses que pasó esta situación. Entonces comienzan a haber contradicciones. Nosotros estamos seguros, estamos conscientes de que esta no es un juicio penal ni un juicio en derecho, sino es un juicio político. Repetimos, un juicio político como el de la Asamblea Nacional. Esperaron los jueces llamadas telefónicas, la sentencia estaba ya hecha. Hubieron algunos pronunciamientos anteriores que se instala esta audiencia de la supuesta víctima y de algunas personas que ya sabían cuánto le iban a dar. ¿Usted considera entonces que esa sentencia es política? Así es, la sentencia es política, Fabricio, no hay ningún argumento. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque en cambio, en los últimos 2 o 3 días ha aparecido por primera vez públicamente la supuesta agredida, la señora Gabriela Peña Herrera,
Le ha concedido entrevistas, entiendo, a dos medios colegas, el uno al portal GK con la colega Sol Borja y el otro al noticiero de la televisión pública de Ecuador TV. Por ejemplo, en el portal GK dice: Gabriela Peña Herrera ha afirmado que el poder político y económico detrás de mi agresor es inmenso. O sea, ella habla de que detrás de Freddy Carrión había un poder político y económico inmenso. Eso le dijo al portal GK, que hace un resumen donde dice que en la primera entrevista que Gabriela Peña Herrera, sobreviviente de abuso sexual por parte de Freddy Carrión, da un medio, habló sobre lo que le ocurrió en su departamento la noche en que fue agredida sexualmente por el entonces defensor del pueblo. Contó cómo ha sido el proceso judicial a nivel personal y familiar, los desafíos que ha enfrentado, la pérdida de su trabajo, el tratamiento psiquiátrico, los intentos de suicidio y el miedo que aún siente durante este periodo. Diario El Comercio también publica y dice que la víctima de Freddy Carrión se declara sobreviviente de abuso sexual. Dice que es una sobreviviente. Señaló que decidió hablar porque su victimario por fin recibió su condena. Dijo también que ninguna pena podrá reparar el daño que le causaron. Según la Fiscalía, la víctima sufrió secuelas físicas y psicológicas. Todo este caso destruyó nuestro plan de vida, ha dicho. Con Mauro Falconi teníamos pactado que el 16 de octubre de este año sería nuestro matrimonio, pero no se realizó, pues en esa fecha el juicio estaba en marcha. Ha pedido una medida de reparación. En fin, ella ha reaparecido. Y en cambio, así como usted sostiene que esa sentencia es política, ella habla del poder político detrás del doctor Carrión. Bueno, Fabricio, si tuviéramos un poder político y económico, créame que estaríamos en otra situación el día de hoy. El sistema o la protección política que tenemos son los ciudadanos, las personas de a pie, unos ciudadanos común y corriente como nosotros, como hemos venido luchando como tal. El tema económico que ella menciona está totalmente equivocada. Primero, yo estoy 5 meses sin trabajo. Mi esposo está retenido cuentas que no le han pagado hace más de 5 meses y que por lo tanto yo lo que he tenido que hacer es endeudarme con préstamos para poder al inicio pagar los abogados. Ahora, dando gracias a Dios, tengo 55 abogados gratuitos, porque la señora aseguraba que nada es gratis. 55 en esta abogados. vida. Son 55 abogados que se han sumado gratuitamente a la defensa de Freddy Carrión, que han leído el expediente, que han revisado el expediente y que se están sumando más. ¿Y ninguno le cobra? Ninguno me cobra. Todos son gratuitos los que se han presentado a defender. Los 5 que estuvieron al frente, que se han turnado como sí, son Grupo Penal. Estuvieron Angélica, Richard González, Freddy Ron y muchos otros abogados importantes que también tienen su experticia en diferentes áreas. Por lo tanto, lo que la señora trata de afirmar o reaparecer con una nueva historia que nunca se presentó ante los tribunales, nunca presenta una denuncia, una acusación particular. Y claro, decir ante los medios de comunicación una aseveración, porque no le va a cargar responsabilidad penal o legal, no hay problema, pero vaya y párese frente al tribunal, a los jueces, a decir lo que está diciendo en este momento. Estaría incurriendo en una mentira, porque su propia versión menciona que Freddy Carrión no le tocó y que fueron personas desconocidas y extrañas que la agredieron, y esto se corrobora con las 14 versiones que se presentaron. Yo asumo que la señora está mintiendo para poder tapar a su marido, al señor Falconi, por todos los procesos de peculado que tiene en su contra. Adicional a lo que usted acaba de citar, Priscila, profundicemos en estas contradicciones a las que hace referencia. ¿En qué más se evidencia que incurre en contradicciones en este caso? Tenemos ya presentado una denuncia por fraude procesal por primera vez a la Fiscal General del Estado. Si Freddy Carrión salía inocente, yo creo que el tiempo de la Fiscal General ya estaba contado, porque se iba a acelerar esa denuncia como tal. Segundo, tenemos que la propia policía adulteró partes policiales, mintió en los partes para crear una falsa flagrancia. Tenemos unos videos cortados y manipulados que se presentaron de acuerdo a la conveniencia de cada uno, unos exámenes médicos legales que tampoco dicen abuso sexual, hablan de algunas lesiones que ni siquiera se las hizo Freddy Carrión, sino su pareja Mauro Falconi, pero que también carecen de veracidad porque el perito es un perito que tiene denuncias por fraude procesal. Y adicionalmente, durante 14 versiones se mantienen constantemente que son personas desconocidas, extrañas. Las huellas que aparecen en los vasos son de otras personas que no sabemos quién ingresó en el departamento. Tenemos que ingresan al departamento personas con cédulas falsas, con números de cédulas y nombres falsas que ingresaron a ese departamento. Y adicionalmente tenemos todas las llamadas telefónicas de generales de policía, el señor Falconi, llamadas de telefónicas al ministro de Gobierno, y cómo desde horas
horas de la mañana la propia Fiscalía General, el propio exministro de Gobierno Gabriel Martínez y la propia policía mintieron cuando decían que Freddy Carrión estaba detenido con resguardo policial, cuando recién a las 14 horas con 20 minutos se le leen los derechos, pero no por abuso sexual, se le leen por violentar el toque de queda, nunca por abuso sexual. Esto aparece casi a las 10 de la noche. Pero ¿no? ¿será que en ese momento todavía no había ningún tipo de referencia de que supuestamente el doctor Carrión había incurrido en un abuso sexual contra la señora Peña-Herrera en este caso? Ya había, por eso menciono, de 9 a 11 de la mañana mintieron con Twitter las instituciones y en un tuit de la Fiscalía mencionó que había un posible delito de abuso sexual, pero cuando le leen los derechos de manera inconsciente, de manera que no pudo él escuchar ni siquiera por qué le leían los derechos, le leen por un tema de violación al toque de queda. Y esto cambia en las versiones por el dinero encontrado en la casa del señor Falconi, que todos sabemos que tiene denuncias por peculado, que no se ha hecho absolutamente nada, que salió como testigo protegido de Fiscalía y no ha pasado nada. ¿Cuántas autoridades, Fabricio, han pasado ya fuera del país? El propio presidente Moreno, muchas personas que han robado dinero de los ecuatorianos y siguen libres. Aquí a Freddy Carrión no se le acusa, más bien le sembraron un supuesto delito de abuso o agresión sexual para tenerlo encerrado. No le perdonaron ni le perdonarán la denuncia por delitos de lesa humanidad y todas las denuncias de corrupción que se hizo durante el gobierno de Lenín Moreno. Pero ahora vemos que a continuación un gobierno también persigue y será este gobierno en este momento que tendrá que hacerse responsables hasta que lleguemos a las instancias internacionales por lo que ocurra con Freddy Carrión y con su familia. Varias amenazas, yo les decía a los jueces, porque es delicado, cuando di mi testimonio, la propia fiscal ha estado investigándome, buscando fotografías y tomándome fotografías en la corte. Y le presentó a los jueces diciendo que mi testimonio no tiene que darse y presentó fotografías que me ha tomado... ¿Y eso no me en qué abonaba el proceso? No quería que yo hable porque justamente les iba a explicar todas las irregularidades que hemos vivido, las amenazas que yo he tenido que pasar durante estos tiempos, una amenaza con pistola, que presenté una denuncia con agresiones físicas, que me calle o me mataban. Hace 2 semanas, cuando justo me dieron el expediente, tanto de Fiscalía y unos CDs de la Corte Nacional, rompieron la ventana de mi vehículo, aquí en la Telégrafo, muy cerca y muy tranquilo el lugar. Rompieron en la noche la ventana de mi vehículo, sustrajeron computadoras, todos los documentos y se fueron. No hubo huellas. Llegó la policía tarde, por lo tanto, nuestra seguridad, ¿por qué tiene que ser cuestionada en este tiempo si supuestamente sí es culpable? Yo creo que aquí hay mucha tela que cortar. Hemos denunciado a la propia fiscal general, a su fiscal de fuero de corte por fraude procesal y a la propia policía por adulterar los partes policiales. Creo que vamos a continuar con las demandas, no vamos a permitir, porque esto ya no es una lucha, no es una lucha solo por Freddy Carrión. Todos los ecuatorianos estamos en indefensión. Les puede pasar a ustedes, a sus familiares, y no va a tener una justicia real, transparente. Pero ¿cómo entender, a ver, tomando en cuenta la referencia, la explicación y el punto de vista que usted tiene, y que lo está justamente planteando en esta mañana, en esta entrevista, pero ¿cómo entender el hecho que la sentencia fue unánime? Es decir, ni siquiera hubo un voto en contra por parte de los miembros del tribunal. Los 3 miembros del tribunal fallaron a favor de la sentencia del doctor Carrión. Vemos cómo durante 5 meses, Fabricio, no solamente estos 3 jueces, son 13 jueces que han revisado el expediente de Freddy Carrión y todos 13 jueces se han hecho ciegos, sordos y mudos. Son 55 abogados de diferentes índoles, no son políticos, otros son privados, que han revisado el expediente y han visto irregularidades, de que se han molestado porque ni siquiera han podido justificar cómo es la resolución. Ahora no solo tengo que cuidarme de la supuesta víctima que menciona una cosa y se contradice, del perito que menciona una cosa y se contradice, sino que los jueces en la resolución también se contradicen, aumentan cosas que nunca se dijeron en el juicio como tal, tratan de justificar y por eso yo creo que le dieron la mínima pena porque no había argumentos. Tanto fue así que en los alegatos finales, que cuando dan cada una de las partes, la fiscalía no utilizó su réplica. Cuando ella lee, porque estaba leyendo ya su alegato final, ya no pudo replicar a lo que nosotros mencionamos. Y eso en un juicio es prácticamente casi imposible, porque siempre hay que defender lo que uno está acusando. Pero en este sentido, la fiscal no ha podido justificar, ha mentido. Yo le he respondido también en Twitter a la fiscal porque aquí se armó un caso como tal. Nunca existió el delito de abuso o agresión sexual. No hay pruebas, no hay argumentos. Y me gustaría que si más abogados quieren sumarse, revisar el expediente, seguir defendiendo a Freddy Carrión, porque esto llegamos hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Si es la policía, si es la Fiscalía General o los jueces, tendrán que pagar las consecuencias. Pero usted nos dice, Priscila, ha pasado 13 jueces. Resulta que todos han emitido, digamos, pronunciamientos similares. O sea, todos se pusieron de acuerdo.
Nosotros creemos que sí reciben llamadas telefónicas. El día de hoy tenemos justo un habeas corpus porque ni siquiera los jueces son competentes para llevar esta causa. La Constitución en el artículo 85 es clara. La Corte tiene que tener salas especializadas en temas de género para tratar justamente estos supuestos delitos. No la tiene, no tiene ninguna sala especializada en el tema penal. Y también hay un artículo que es importante que con todos los abogados han analizado. En la ley para erradicar la violencia contra la mujer dice que en casos de violencia de género o violencia de la mujer no existe fuero. Quiere decir que Freddy Carrión jamás debería haber sido procesado por la Corte Nacional, sino por una Corte Provincial tranquilamente. Y eso vamos a alegar el día de hoy. Y nuevamente, ¿pero por qué por una Corte Provincial? ¿No tenía fuero de Corte Nacional el doctor Carrión? Dice que para estos delitos de abuso o violencia de género no se tomará en cuenta el fuero de corte. Significa que la Corte jamás debía haber no necesariamente tenía que procesarlo la Corte Nacional. No tenía que procesar los jueces de la Corte Nacional. Pero no tenía no tiene por qué. No tiene por qué. No tienen competencia estos jueces y eso vamos a alegar. En el caso de Freddy hemos visto muchas cosas legales que hemos intentado hacer que lo hacen en otros países, ¿no? Por ejemplo, le pedimos la excusa a la fiscal general para que no lleve este caso, no continúe en el juicio. Esto en Colombia se lo hace normalmente y la propia asamblea o congreso como tal eligen a veces fiscales encargados para un caso en particular cuando ya hay intereses o conflictos individuales. En este caso sí hay un interés individual ya para el caso de Freddy Carrión, más no institucional. A pesar que el fiscal subrogante Toa Inga no aceptó esta excusa, nosotros nos mantenemos de que la fiscal no debería haber llevado este proceso. Precisamos, Priscila, en las acciones que han tomado. Entendemos que una vez conocida la sentencia, la apelaron o advierte que hoy presentarán este habeas corpus. ¿Cómo están justamente estas acciones que se impulsan luego del fallo? La apelación está apelada oralmente ya el mismo día. Tiene que seguir su curso hasta ver qué tribunal le vuelve a tocar el caso. El habeas corpus presentamos el día lunes y es hoy a las 16 horas. Si no ganamos en apelación, iremos a casación. Si no ganamos en casación, iremos a la Corte Constitucional. Y con todos estos argumentos que hemos tenido, ya estamos ampliando la denuncia que existe en la CIDH, ya con las medidas cautelares. Y con estos procedimientos que se han llevado, se podrá demostrar la inocencia de Freddy Carrión. Nosotros estamos tranquilos, seguros, porque tarde o temprano la justicia tiene que brillar y nos va a dar la razón. Por lo tanto, será el Estado después quien tenga que responsabilizarse por lo que ha sucedido con Freddy Carrión, con su familia, y tendrá el Estado que hacerse responsable de estas irregularidades y estas injusticias como tal. Volvemos a la génesis de lo que pasó el 16 de mayo, si mal no recuerdo, que es cuando ocurre todo esto. Llega alguna vez, la primera vez que yo le entrevisté, yo le preguntaba, y ahora le voy a volver a hacer la pregunta. Probablemente si el doctor Carrión no iba a esa reunión, no pasaba nada. O sea, si la primera impresión, yo lo comenté públicamente, a mí me extrañó mucho que el defensor Carrión haya infringido el toque de queda, lo dije públicamente, antes de conversar con usted, porque esa fue la primera sensación o la primera impresión que tuvimos. ¿Por qué el doctor Carrión, y le voy a preguntar hoy Priscila Schettini, por qué el doctor Carrión infringió el toque de queda esa noche? Bueno, esa noche, él tenía autorización para salir como defensor del pueblo, como abogado, como tal. Él fue a retirar la documentación que el señor Falconi había mencionado dos. ¿No era una reunión social? No era una reunión social, nunca llevó licor, porque lo que estaba prohibido en ese momento era la compra de licor. Jamás llevó absolutamente nada. Llegó pero en las para fotografías retirar. que mostraron del departamento se ven botellas de licor ahí. Pero Freddy nunca llevó ninguna de esas botellas. Esas estaban dentro de su domicilio del señor Falconi. Y cuando llega al departamento, que le insistieron 3 días para que él vaya, ingresa para retirar unas denuncias por las vacunas VIP, para tener la lista de las personas de los vacunados VIP, adicionalmente denuncias del CERCOP que habían hablado 2 días antes del señor Falconi. Y todas esas denuncias, a la final nunca se entregaron, no sabemos qué pasó, y luego se dan todas las llamadas al ministro de Gobierno, al señor Jorge Water. Hubo denuncias en la Asamblea Nacional del propio asesor jurídico de la supuesta víctima, que mencionaban que Jorge Water al día siguiente le llamó a Mauro Falconi y le dijo que tiene todo el respaldo del gobierno para acabar con el defensor del pueblo. Yo creo que el 16 de mayo, si bien es cierto es un error, estuvo con personas equivocadas en el lugar equivocado, pero si no era ese 16 de mayo, podría haber sido cualquier otro momento que podrían sembrar cualquier delito. En el Ecuador hemos visto que Fiscalía se encarga de sembrar procesos, se encargan de sembrar casos que nunca
nunca han existido. Y lo puedo decir con toda certeza porque nosotros hemos comprobado 12 cuerpos, más de 1.200 hojas que no comprueban ningún delito de abuso o agresión sexual. Por eso los jueces no tuvieron más que darle la mínima, y eso tratando de salvar más bien a la fiscal para que no se prosiga con la denuncia de fraude. ¿Usted ratifica lo que dijo el doctor Carrión en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional e incluso en el Pleno de la Asamblea, en el sentido de que algo le pusieron, o sea, no estaba, digamos, no había tomado bebidas alcohólicas, no estaba bajo los efectos del alcohol? ¿Usted ratifica eso? Lo que yo puedo ratificar es que si todos vimos en el video unas personas que no estaban conscientes, que se les veía que aparentemente estaban tomadas, pero que el mismo día que yo estuve en la clínica le toman muestras de sangre para hacer los exámenes toxicológicos y salen negativos, hay dos cosas: o nunca tomaron nada o los exámenes de fiscalía mintieron. ¿Y para qué? Ahora entendemos por qué. Una de las cosas que el juez menciona en su resolución es que Freddy estuvo 100% consciente. Entonces ahora entendemos por qué el examen toxicológico necesitaba que Freddy Carrión salga todo negativo. Es justamente para la sentencia de delito de abuso o agresión sexual. Ahora bien, voy a hacer una pregunta que quizá pueda resultar un poco obvia, pero ¿cómo están ustedes como familia? Es duro lo que pasamos las familias de las personas privadas de la libertad, a pesar que en la cárcel 4 es un lugar un poco más tranquilo. La libertad no se le niega a nadie. La relación con los niños pequeños es dura, tratar de ir a la cárcel un fin de semana con ellos. Es bastante complicada porque ellos no entienden lo que está sucediendo, piensan que su papá sigue trabajando, piensan que vamos a jugar con su papá un rato el fin de semana y regresa. Irse todos los días, 1 hora de ida, 1 hora de regreso, llevar comida, comer con él unas 2-3 horas es muy difícil. Como menciono, la situación económica comienza ya a sentirse en nuestra familia. Yo sí tenía la esperanza que se haga justicia como tal, pero ya este momento que las cosas están dadas, yo tengo que reorganizarme mi vida. Seré padre y madre porque ahorita prácticamente así les han dejado a mis hijos, en indefensión, vulnerando sus derechos como tal, y que la situación económica y laboral para mí se complica. En ningún momento de estos meses que antes trabajaba en la función pública no ha salido absolutamente ningún trabajo. ¿Por qué? Porque justamente rechazan las declaraciones que he dado en contra de propias autoridades. Rechazamos el sistema judicial como se ha dado y cómo se dan las investigaciones falsamente, simplemente recibiendo órdenes de gobiernos de turno porque simplemente no están de acuerdo con las políticas que un funcionario en su momento realizó, y que yo más bien creo que era su trabajo luchar en la corrupción. Si no se alineó a un gobierno como tal, yo creo que Freddy Carrión fue un hombre honesto que luchó por los derechos de los ciudadanos, y de que eso me motiva a mí para seguir defendiéndolo y luchando, y llegaré hasta las últimas consecuencias, con amenazas, con amedrentamientos, hasta de la propia fiscal, pero continuaremos siempre diciendo la verdad de los hechos, y vamos a demostrar, así nos tome 1 o 2 años, la ciudadanía va a saber que Freddy Carrión es inocente y que él está detenido porque es un perseguido político, porque simple y llanamente nunca le perdonarán que denunció a Lenín Moreno, la prohibición de salida del país. ¿Usted está convencida de la inocencia de su esposo? Convencida totalmente, no tiene ninguna duda de la inocencia de su esposo, Priscila. No tengo ninguna duda, y no solo porque soy la esposa ni la madre de sus hijos, es porque he podido revisar el expediente, analizar, me he tocado aprenderme leyes, volverme perito para entender lo que está pasando. Y lo que es más raro, no sé, Fabricio, pero justamente el mismo día que lo sentencian a 3 años, el mismo día también aterriza la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, ¿no? Coincidentemente pasan muchas cosas alrededor de este caso. Yo creo que en la Asamblea quisieron enterrar políticamente a Freddy Carrión. El problema que todavía sigue con tantas presiones es porque no ha podido, porque la ciudadanía sabe la trampa que ha existido. Y Freddy Carrión yo creo que seguirá vigente durante mucho tiempo. Y el rato que él salga, será más fuerte, seremos una familia más unida, y vamos a demostrar a la ciudadanía que la justicia tiene que ser transparente, no politizada ni parcializada como se ha dado en estos casos, porque todos estamos en la indefensión. Ustedes y nosotros nos sentimos en la indefensión con esta clase de justicia que tenemos en el país. ¿Usted qué piensa hoy que le ha escuchado y que le ha leído, seguramente ha escuchado y leído a Gabriela Peña Herrera? ¿Qué piensa usted? Como menciona, la señora se contradice mucho en lo que se dijo ella misma. ¿Pero por qué cree que reaparece ahora, que aparece por primera vez después de la sentencia? Es fácil decirlo. Ella necesita reafirmar y tratar de darles fuerza a los jueces y a la fiscal para completar la teoría de su decisión que han tomado. Pero escuchándola realmente se notan las mentiras
en lo que ella habla, se nota mucho la inseguridad y se nota mucho más que quiere defender a su esposo por los procesos de peculado, y eso está claro, tiene que mentir para proteger a su esposo. En este caso yo no miento, yo digo la verdad para proteger a un inocente. Pero ¿qué tendrían que ver los procesos que usted atribuye del doctor Falconi con este caso? Cuando se le encuentra los $46,570 a las 11 de la mañana, cuando la prima de esta supuesta víctima intenta sacar el dinero, era un dinero que no era justificado y que era un acto flagrante. Ese sí era un acto flagrante y que por lo tanto podría haber estado detenido. Aparte que ya tenía varias denuncias de peculado como tal. Fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Por las presiones del juicio político se abrió la investigación en una investigación del mes de marzo de peculado que no tenía nada que ver, y nosotros sí creemos que los señores cambiaron las versiones para evitar la cárcel por este tema del dinero no justificado. La fiscal, si mal no recuerdo, a la Comisión de Fiscalización le reveló por primera vez el tema del dinero. ¿Sabemos qué pasó con eso, con ese tema? No, está en una investigación del mes de marzo sobre el tema de las pruebas COVID del municipio, que ahí había recibido. Y lo más chistoso es que el abogado, cierto, de la supuesta víctima es abogado de Yunda también. Entonces, si tiene los celulares del señor Falconi, porque tienen 7 celulares que les encontraron, 3 computadoras, balas utilizadas y aparte el dinero como tal, ¿por qué se demoró tanto desde el mes de mayo hasta este tiempo en decir que sí se involucró este dinero en una investigación anterior? Entonces ahí vemos que existió una compensación, que por eso lo pusieron como testigo protegido, no lo llevaron a la cárcel, él sigue libre, tranquilo, sin ninguna investigación, y aquí en la justicia no ha pasado nada. Otras cosas que es importante mencionar, esto es de oficio de la Fiscalía General, pero si todos vemos lo que pasa de las inseguridades en nuestro país, cómo vemos personas que disparan, que hay balas perdidas, que les atracan con cuchillos, no pero necesariamente no se vemos impulsa la Fiscalía de oficio, no vemos a nada, viendo los videos que hay prueba, no existe nada de oficio, los dejan ir libres, tranquilos, y no ha pasado nada porque no hay ningún denunciante. En este caso tampoco hay denunciante, pero la Fiscalía de oficio sí se hizo cargo de este proceso para acabar a Freddy Carrión. Correcto. Presidente Schettini, gracias por el tiempo y obviamente estaremos expectantes de la evolución. Nos ha ratificado que ha presentado ya la apelación a esta sentencia de primera instancia, y hoy a las 4 de la tarde nos ha comentado Priscila Schettini, se tramitará un recurso de habeas corpus. ¿Ante qué instancia se presenta este recurso, Priscila? Lastimosamente se presenta a la misma Corte Nacional, pero ¿Pero ante el mismo tribunal o a otro tribunal? ¿Cómo es? Otro tribunal. ¿Cómo es el trámite? Se han excusado algunos jueces como tal, no quieren ya llevar este proceso porque saben que está viciado, y ahora les han encargado a conjueces, quiere decir jueces temporales, que eso también da tela de duda, porque no puede existir en esta justicia que te sentencien o te condenen jueces temporales, que ni siquiera están de oficio como tal en la justicia, y eso es lo que nosotros también hoy vamos a reclamar, que estos conjueces tampoco pueden llevar este proceso como tal porque no son jueces oficiales de la Corte, son conjueces encargados nada más. Correcto. Presidente Schettini, gracias por el tiempo y por la gentileza. La esposa de Freddy Carrión, el ex defensor del pueblo, quien fue sentenciado esta semana a 3 años de privación de libertad por el delito de abuso sexual. El día de hoy será la presentación de, digamos, una resolución sobre un recurso de habeas corpus, y también ya se ha presentado la apelación correspondiente. 7 de la mañana con 32 minutos, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.